Hola, hola, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Es un placer dirigirnos a cada uno de ustedes. Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas nos escuchen y nos vean. Y bienvenidos de nuevo ¿verdad? A un video más, a una clase más de la Escuela Bíblica Digital de la Iglesia Bautista Renacer, estudiando el libro de Génesis. Así que eh, hoy estamos en nuestro video número 11, que sería nuestra clase número 9 en semana 3, día viernes. Así que bienvenidos a todos, Dios les bendiga y ya saben, si alguien tiene algún detalle o no ha podido ver algunos videos o tiene alguna sugerencia ahí para el hermano Ronald, él es el encargado de la clase, entonces ahí tiene el número de teléfono ahí para poder escribirle y mandarle un mensaje. Listos para la clase por Zoom el domingo. Ahí le esperamos también. Entonces nos conectamos de 9 a 9:45 el domingo, si Dios lo permite. Bueno, como toda esta semana, ahora hemos estado dejando ahí algunas de las fuentes de bibliografías donde sacamos la información, fuentes de información. Entonces ahí podemos estar investigando. Ahí pueden ustedes también tener y ampliar más ahí el conocimiento de la clase. Bueno, habíamos dejado ahí tres preguntas del video anterior, del día miércoles, y una de las preguntas era, ¿qué es el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Entonces, vamos a intentar contestar. Y esta es una pregunta bien, que hay mucha información con respecto a ella. Entonces, yo intenté reducir todo lo más que se podía, algunos términos y todo. Y si no estamos de acuerdo en esto, está bien, no vamos a perder la salvación por ello. Pero si usted tiene algún otro punto, ahí por medio de WhatsApp, ahí lo podemos estar eh, viendo y todo. Pero no hay problema en que usted tenga otro punto de vista con respecto a esto. Y no hay problema. Entonces, bueno, vamos a definir primero ahora qué es el libre albedrío. Según el diccionario de la Real Academia Española, hay varias definiciones. Hay una de las definiciones es voluntad gobernada no por la razón, sino por el apetito, un antojo o un capricho. O sea, es un deseo. Un deseo. Y otra de las definiciones es una potestad de obrar por reflexión y elección. O sea, el deseo de hacer algo, pero porque yo decidí hacerlo. Entonces, como les mencionaba, esto es un tema polémico y es un tema que cada quien puede tener un punto de vista ahí particular y no hay problema, ¿verdad? No hay problema. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos deja, eh, hay muchas cosas para analizar con respecto al libre albedrío, así que vamos a intentar ver algunas cosas de ello hoy. En la Biblia anotada de Rairi dice, y en la teología de Rairi se dice que cuando usted ve los atributos de Dios y en los atributos de Dios usted va a encontrar un choque con respecto a la soberanía de Dios. No es solamente que tiene que ver con el libre albedrío, sino que también tiene que ver con la soberanía de Dios. ¿Por qué? Hay un choque de conceptos entre, en un lado tenemos la soberanía de Dios y en otro lado tenemos el libre albedrío del hombre. Entonces, cuando estos dos conceptos eh, existen y uno intenta explicarlo, el libro menciona, ¿verdad? Sí, hay un concepto que se llama antinomia. No sé si es antinomía o algo así. ¿Y cuál es el problema con esto? Son dos conceptos que uno los puede entender muy bien, pero si uno intenta explicarlo a alguno, uno va a ser, uno de los términos va a predominar más
y el otro, a otros términos, le voy a dar un valor tal vez menor. Entonces, no podemos, ¿verdad?, atribuirle más crédito a uno y menos crédito al otro, sino que tienen que estar ambos en un conjunto, y por eso es difícil de explicarlo. ¿Por qué? Porque aunque no lo entendamos, Dios es santo. ¿Qué tiene que ver eso? No, sí, tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque estamos hablando de la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Dios decide sobre toda la humanidad. Y Dios decidió también en el principio y en todo, ¿verdad? Y Dios decidió, pero también le dejó al hombre una responsabilidad para decidir. Entonces, Dios es santo, sí. Dios es soberano, sí. Entonces, ese es nuestro punto de partida, ¿verdad? Ahora viene lo del libre albedrío, que Dios nos dejó la libertad para decidir a nosotros. Entonces, ojo, no estamos diciendo que Dios participó del pecado de Adán o que Dios tuvo algo que ver con el pecado de Satanás. No, no estamos diciendo eso. ¿Por qué? Recordemos, Dios es santo, Dios es soberano. Entonces, ¿a qué se refiere entonces el libre albedrío? Bueno, es que ellos tuvieron la capacidad de decidir, pero lo hicieron, pero Dios sigue siendo santo y Dios sigue siendo soberano. Entonces, ¿por qué? Porque si Dios tuvo algo que ver con el pecado de Adán o el pecado de Satanás, Dios dejaría de ser santo. Dios dejaría de ser santo, no es así. Entonces, una de las conclusiones que van mencionando, ¿verdad? El hombre fue creado con la libertad genuina. No es que solamente tenía cierta libertad, no, él tenía toda la libertad para hacer lo que quería. Pero el ejercicio o la aplicación de esa libertad en rebelión contra Dios introdujo el pecado en la raza humana. Imagínense, el hombre fue libre de decidir y él podía decidir si comer del árbol o no. Y él fue hecho con esa libertad. No es que Dios lo ató a algo. Él podía decidir. Pero en la decisión del hombre vino el pecado a toda la humanidad. Y algo menciona ahí, una rebelión en contra de Dios por el libre albedrío, por el hacer el uso del libre albedrío. Otra vez, Dios odia el pecado, pero por razones que no nos han sido reveladas, el pecado entró en la humanidad, entró en Satanás y entró en Adán y Eva bajo su permiso. Él tuvo que autorizar que existiera el pecado. Ojo, no estamos diciendo entonces fue culpa de Dios que entró el pecado. No, no estamos atribuyendo nada de eso porque Dios es santo y Dios es soberano. Pero lo que sí estamos diciendo es que Dios no participó en el pecado. Aunque sí odia el pecado, pero bajo su permiso, el pecado entró. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo que el pecado entró? Bueno, lo vamos a explicar en la otra pregunta. Vamos a ir viendo unas conclusiones finales ahí. La soberanía no debe eliminar el libre albedrío. O sea, la soberanía de Dios, el decir que Dios controla todo, que Dios sabe todo y que Dios ejerce autoridad sobre toda la humanidad, no tiene que eliminar el libre albedrío del hombre. O sea, que el hombre es responsable de decidir. Y por el otro punto también, el hombre es responsable de decidir, tiene libre albedrío, pero nunca debe diluir la soberanía de Dios. El hombre no va a hacer algo que esté o que sobrepase la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es justo. Entonces, siempre Él va a actuar. Entonces leía un comentario ahí. ¿Hay maldad? Sí.
significa que Dios permitió ahorita la maldad. Pero ¿por qué no la ha terminado? Dios la va a eliminar la maldad. ¿Cuándo? Cuando Él regrese, cuando Él decida en su plan. Pero Dios entonces, Dios no puede hacer algo. No, sí, Dios puede, pero tiene un plan. Y Él ya decidió cuándo va a ponerle fin a la maldad. ¿Cuándo? En algún momento. Tenemos entonces que esperar en él, confiar en Él. Entonces Dios es siempre soberano. Sí, Dios ejerce su poder. Pero nos da a nosotros siempre la capacidad de decidir. Ay, pero entonces, por eso les digo, ahora podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con alguna interpretación de esto. ¿Por qué? Porque alguien puede pensar, yo ahí puse el ejemplo, ¿verdad? Yo reprobé matemáticas. Dice la estadística que 5 de 4 personas tienen problemas con la matemática. Entonces, imagínense, yo reprobé matemáticas porque, y uno puede pensar y decir, ¿verdad? Porque Dios ya sabía que me iba a reprobar matemáticas. Entonces, por eso reprobé matemáticas. Entonces, ¿no? Ese es un muy mal pensamiento. Me fue mal en esto, porque Dios ya sabía que me iba a ir mal. Ese es un problema con el libre albedrío. Dios no tiene la culpa de mis decisiones. Dios no tiene la culpa de que me haya aplazado, que me vaya mal. No, Dios no tiene la culpa. ¿Cuál es el detalle? Tengo que estudiar. Si me fue mal en tal emprendimiento, fue porque hice esto, esto y esto. Me asocié con esta persona o hice esto, tomé esta decisión. Entonces, no es que estoy actuando fuera de la soberanía de Dios. Dios me da permiso, me da cierta libertad para hacer las cosas. Entonces, como consecuencia de mis decisiones, sale eso, ¿verdad? Están esas consecuencias. Entonces, obviamente, si no estudio, me voy a aplazar, voy a reprobar. Igual, ¿verdad? Con respecto al libre albedrío. Si yo tomo esta decisión, voy a tener consecuencias. Pero todo está bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios. Igual en muchas áreas. Igual ahorita, como puse el ejemplo ahí del coronavirus. Si yo no tengo cuidado y no me cuido, me expongo, voy a lugares, estoy en otros lugares, no me protejo y todo, ¿qué es lo que va a suceder? Me voy a contaminar. Pero es que Dios no tuvo el control. Es que fue el plan de Dios decidir. Bueno, Dios permitió, pero ¿cuál es el detalle? Muchas veces es que nosotros decidimos exponernos, ir a un lugar, desobedecer, salir cuando no me toca salir, ir a lugares donde no tengo que andar. Y bueno, Dios permitió, sí, Dios permitió también, pero yo decidí. Ojo. Por eso le digo, son términos muy de un significado muy complicado, y poder entenderlos y que estén en el mismo nivel, y yo poder aplicarlos sin darle más valor a uno y menos valor al otro. Entonces es un concepto bien ahí complicado. Pero ánimo, Dios nos da la capacidad de decidir, y yo decido si voy a obedecer a Dios o no. En la Biblia un ejemplo muy claro es el pueblo de Israel. Constantemente ellos pecaron, constantemente se iban atrás de los ídolos, constantemente desobedecían. ¿Dios no tuvo el control entonces? No, sí, Dios tuvo el control. Y vez tras vez les mandó un profeta que les hablara, les mandó un libertador, así como en el ciclo de los jueces, para que ellos volvieran a Dios. Se habían llamados y todo, para que se acercaran a Dios. Pero le dio la capacidad al pueblo de decidir. Ojo, eso siempre estuvo. Luego vino Jesús. Después pasó todo el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento y todo, pero vino Jesús sin pecado, el Hijo de Dios. Y Él nos dice, ¿verdad? En Juan 8, 31 al 36, ¿verdad? Que nosotros somos esclavos del pecado. Y la gente, los líderes religiosos le decían, ¿verdad? Pero ¿cómo?
nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo podemos ser esclavos todavía? Y Jesús les dijo, son esclavos del pecado. Jesús es el único que nos puede quitar de la esclavitud del pecado y ser libres para Dios, libres de decidir lo que Dios quiere, libres para decidir qué es lo mejor para mí con respecto a la voluntad de Dios. Busquemos de Dios, busquemos de Jesús, para que Él nos haga verdaderamente libres, como dice su palabra ahí en Juan 8. Aquí, por eso hablamos de este tema, de la soberanía de Dios y del libre albedrío. ¿Por qué? Es muy fácil echarle la culpa a Dios y decir, Dios tuvo la culpa porque colocó un árbol en el huerto del Edén y después le prohibió a Adán y a Eva que lo comieran. Entonces, Dios tiene la culpa. No. ¿Por qué? Vamos a analizar esa pregunta. Dios quería que Adán obedeciera. Y sin tener, ¿verdad? Ahí algo, pero Dios le dio la orden. Dios le dio la orden y Dios quería que Adán obedeciera libremente, que ejerciera su libertad y decidiera obedecer a Dios. Le dio una responsabilidad. Entre todas, ¿verdad? Pero le dijo, bueno, esta es tu decisión. Tú puedes obedecer, puedes desobedecer. Y le dio la opción. Eso es. Le dio la opción. Y le dio la libertad de elegir. Y fíjense, así como a Adán y a Eva, a nosotros también nos pasa lo mismo. Dios nos da la capacidad de elegir, la opción de elegir entre obedecerle a Dios y desobedecerle. Así que depende también de nosotros. Si vamos a obedecer, si vamos a leer la Biblia, o si no, vamos a leer Facebook, TikTok o lo demás, redes sociales. Dios nos dio la capacidad también para libremente elegir orar a Él o buscar otra fuente de ayuda. La psicología, otras fuentes, amistades o demás, ¿no? Busquemos de Dios, dependamos de Él y tenemos la libertad de acercarnos a Él. Y aquí en el libro de ¿Quién creó a Dios?, de Rabbi Zacarías, vemos también esto. Lastimosamente es largo, pero ahí en las primeras páginas, creo que es en el capítulo 2, ahí vamos a ver, da esa conclusión, me gustó y la vamos a analizar. Perdón, porque es muy grande el texto, ahí se lo podemos mandar ahí, en el libro que mandó el hermano Ronald, ahí aparece. Algunas personas se preguntan por qué Dios no podría haber creado a un ser humano, al ser humano, de tal manera que nunca hubiera podido pecar. ¿Sí? Ahí el libro lo menciona. De tal manera que nunca hubiera podido pecar. Dios lo podía haber creado, sí, Dios lo podía haber creado. No dando la oportunidad a la maldad. Pero el hecho es que ese escenario hubiera implicado que no fuéramos completamente humanos. ¿Por qué? Porque no tendríamos la capacidad de decidir y no tendríamos la capacidad de amar si Dios nos hubiera hecho así, sin la capacidad de decidir, sin pecado. Esto hubiera sido un escenario que después hubiera requerido la creación de robots. ¿Por qué? No hubiéramos sido humanos. O sea, si Dios nos hubiera creado sin pecado, hubiéramos sido como programados para no pecar. Pero ¿quién hubiera querido vivir, dice el escritor ahí, quién hubiera querido vivir en ese ambiente? Nadie, todo así cuadrado, solo siguiendo órdenes, una estructura y listo. Meramente un robot, ¿verdad? Yo le digo a la impresora, imprimí, imprime. No le mando a imprimir, no imprime.
no puedo recibir, ¿verdad? Ninguna comunicación ahí o afecto o decisión de un aparato, ¿verdad? Entonces, y lo que mencioné ahí, ¿verdad? Tampoco existiría una de las opciones que no existiría si Dios no hubiera permitido esto, era que no hubiera libre decisión, ¿verdad? La otra es no hubieran podido amar tampoco. Entonces, el amor es voluntario. Dios podría habernos hecho como robots, pero habríamos dejado de ser hombres, hombres y mujeres. Aparentemente pensó, no sabemos, ¿verdad? Pero Dios pensó que valía la pena correr el riesgo de crearnos como nos creó. Y Él dijo, sí, recuerden, Dios ya tenía en su plan que iba a mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Entonces, de una u otra forma, Él permitió, Él le dio el permiso al pecado también que estuviera. No tuvo nada que ver con el pecado de Adán y Eva. No es que Dios necesitó, ¿verdad?, el pecado, pero Dios lo permitió. Sigamos ahí la conclusión. El amor no puede programarse, debe expresarse libremente. Y a este punto vamos. Dios quería que Adán y toda la humanidad mostraran su amor, eligiendo libremente obedecer. Y por eso nos dio esa capacidad también a nosotros de decidir libremente buscarle a Él, buscarle a Él. Pero a veces nosotros nos dedicamos más en otras cosas, ¿verdad? No lo buscamos a Él. Dios le dio a Adán y a todos los seres humanos el libre albedrío, la capacidad de decidir por sí mismos. Hay un escritor, se llama Heisler, dice, el amor forzado es una violación y Dios no es un violador. Dios no hará nada que coaccione o que vaya en contra de las decisiones de los hombres. Dios nos da la capacidad de decidir a nosotros. Una libre elección, sin embargo, deja abierta la posibilidad de una elección errónea. Eso lo dice otra persona ahora. Si Dios nos dio la capacidad de elegir, esa elección puede haber sido hacia lo bueno o puede haber sido hacia lo malo. Entonces, la maldad es algo inherente al riesgo implícito en el don del libre albedrío. La maldad es una opción también. Bueno, concluyendo entonces, en vista de los hechos bíblicos, podemos concluir que el plan de Dios tenía un potencial, una opción para la maldad en el mundo. No es que, ese es el otro punto ahora, cuando Dios concedió la libertad de la elección a los seres humanos, existía esa opción de que el hombre decidiera hacia lo malo. Y como ya nosotros sabemos después de todo este tiempo, el hombre decidió hacia lo malo. No es que Dios necesitaba el mal para que funcionara todo. Entonces como Adán pecó, ya listo, ya está todo bien. No, el hombre decidió. Dios quería la obediencia del hombre y el hombre decidió hacia lo malo. No es que a Dios le tomó por sorpresa tampoco el pecado de Adán y Eva, ¿no? No es que necesitaba a Dios el pecado de Adán y Eva, tampoco. Por eso les dije, son términos muy, muy complicados de explicarlo. Pero el origen completo de la maldad fue el resultado de un hombre que se apartó de la voluntad de Dios y prefirió concentrarse en sus propios deseos egoístas. Termina diciendo ahí el libro. Nuestros propios deseos egoístas, si yo le doy, quiero buscar esos deseos, eso va a resultar en la maldad, porque el hombre es egoísta, siempre, y el hombre lastimosamente es malo, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué significa la frase no es bueno? Ya se nos va el tiempo ahora. ¿Qué significa la frase no es bueno en Génesis 2:18? La primera vez que se menciona que Dios vio algo que no era bueno. Bueno, vamos a explicarlo ahora. Génesis 2:18 dice el versículo, y dijo Dios,
dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. No fue que Dios se equivocó. No fue que Dios cometió un error y, ay, yo sabía que esto estaba mal. No, sino que nos muestra que había algo que Dios no había completado todavía. Era parte de un proceso. Dios dijo, esto es. ¿Y por qué lo hizo Dios de esa forma? Para mostrarnos lo importante que iba a ser para el hombre el matrimonio. Recuerden, Dios le dio una de las responsabilidades para Adán, era ponerle nombre a todos los animales. Y en en todos los animales, él vio que estaba la pareja, el oso, la osa, y cada uno, el jirafa, señora jirafa, señor elefante, señora elefante. Pero dice que para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quería mostrarle lo importante que es el matrimonio. No es algo insignificante. Ahí está mi pareja. No, Dios quería mostrarle lo importante que era tener. Y en esto quería mostrarle que cada uno es importante. Tanto el hombre como la mujer es importante dentro del rol del matrimonio. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Tenemos responsabilidades diferentes dentro del matrimonio, pero somos complementarios, somos uno. Entonces, recuerden, Génesis 1:31, vio Dios, como resumen de la creación, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Por la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, ¿se equivocó Dios? No, no se equivocó. Tenía un plan, y él dijo, lo hice por esto, para mostrarle al hombre lo importante que es el matrimonio también para él. Bueno, hermanos, vamos a seguir profundizando y ampliando tal vez un poquito más de esto el domingo, si tienen alguna pregunta, pero dejamos estas preguntas ya para la siguiente semana, para que veamos pensando. ¿Es confiable la prueba del carbono 14 para dar la fecha de las cosas? ¿Ustedes creen que es confiable o no es confiable? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los estudiosos acerca de esto. Y vamos a estudiar también el lunes, si Dios lo permite, ¿qué sucedió en Génesis 2:24? ¿Qué instituyó Dios? ¿Qué hay para nosotros? Vamos a estudiar también el Génesis 3. Vamos a estudiar con Génesis 3. Y vamos a ver quién tuvo la culpa. La serpiente, Adán, Eva, Dios. Vamos a estudiar ahí en Génesis 3 la próxima semana, si Dios me permite. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase y el domingo en la clase por Zoom. Nos vemos. Dios les bendiga.